Hola, Flores, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo te Horacio va, te habla. Horacio? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. Te iba a preguntar dónde poder bajar el formulario ese de química. los envié por mail. ¿Por correo? Sí, por correo les tienen que llegar todo. Bueno, ahora sí. Buenas Bueno, tardes a todos los gracias. que están. Vamos a empezar con la clase. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, vamos a poner toda una pantalla. Compartimos acá. Bien. Este es el mismo formulario que tenían, el Jamboard que estábamos viendo la vez pasada, ¿sí? Se dan cuenta que estábamos acá en compuestos químicos, terminamos con los compuestos oxigenados. Hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Son compuestos nitrogenados. Esperen un minutito, permitimos acá. Admitir. Bien. Entonces acá vamos a empezar hoy con lo que son los compuestos nitrogenados, que son re poquititos. ¿Sí? Son 3 nada más los compuestos nitrogenados. Pero vamos a ver 2, porque los nitrogenados. Si no, lo tenemos que hacer muy extenso. Esperen que alguien más quiere empezar, ingresar, digo. Admitimos Iván Vergara. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Entonces vamos a completar una pequeña introducción sobre lo que son los compuestos nitrogenados. Así como yo les presenté el primer compuesto orgánico, que era el metano, de mucha importancia, va a aparecer uno que es de mucha importancia también, ¿sí? Que es el amoníaco. El amoníaco, un hidruro, ¿sí? Tiene esta fórmula química. Nitrógeno, hidrógeno 3. Químicamente se une de la siguiente manera. Tenemos un átomo central de nitrógeno y tenemos 3 átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Va a tener esta forma así, es decir, va a formar también un tetraedro y acá va a quedar un par libre. Este par libre va a hacer que estos ángulos, es decir, tiene la misma estructura similar, vamos a decir, no la misma a la del metano, ¿sí? Con la diferencia que estos ángulos de enlaces son más chiquititos, ¿sí? No son como los del metano, que son de 109 grados, sino que son más chiquitos por culpa de este par libre que repelen los pares cuando están libres, los electrones que están libres hacen más repulsión, entonces los ángulos de los enlaces se achican. Pero al tener esta forma similar y al comportarse similar al carbono, vamos a decir que lo que puede hacer el nitrógeno, al igual que el carbono, es muy similar. Puede reemplazar hidrógenos, ¿sí?, por cualquier otra cosa. Entonces, cuando reemplaza uno de estos hidrógenos y lo sustituye por una cadena carbonada, estamos en presencia del primer compuesto nitrogenado. Admitimos que van a ser entonces nada más y nada menos que las aminas. Vamos a poner un nombre acá, aminas, ¿sí? Y las aminas se caracterizan por poseer el grupo amino, que es el grupo amino, NH2. Siempre que veamos el grupo NH2 va a ser una amina. Entonces, voy a dibujar un ejemplo. Voy a apuntar acá. Entonces yo tengo, por ejemplo, un carbono con 3 hidrógenos, ¿sí? Y pierde un hidrógeno y se encuentra con un nitrógeno, con un amoníaco, mejor dicho, que también perdió un hidrógeno, vamos a tener esto. ¿Sí? Y esta es la primera amina que se conoce, que se llama metilamina, no importa igual el nombre, recuerden, pero sí, fíjense cómo son las estructuras, los enlaces. Esperen que alguien quiera entrar. Nos admitimos acá a Brian. Bien. Entonces, acá estamos en presencia del primer compuesto nitrogenado, que es la amina. Bien. La amina se va a caracterizar por tener este grupo, el grupo amino, ¿sí? Pero este grupo amino puede sufrir ciertas variaciones. Entonces, siempre que haya un grupo amino y una cadena carbonada, va a ser una amina, grupo amino. Vamos a poner acá. ¿Cuáles son esas variaciones que puede sufrir el grupo amino que le estoy diciendo yo? Bien, fíjense que en esta molécula, el amoníaco reemplazó un hidrógeno, ¿sí?, por una cadena carbonada. A esto se le llama radical. A esto se le va a llamar radical, la cadena carbonada. Bien. Profe, en general siempre se junta con amoníaco. ¿El carbono? No, esto, a ver, no es que si vos No, tirás las amoníaco... aminas. Las Las aminas, sí, aminas. son derivados, no es que se juntan, son derivados del amoníaco. ¿Está? Ah, está bien. Sí, gracias. No piensen que químicamente si yo tiro amoníaco y le tiro arriba un solvente voy a obtener una amina. No sucede así. Es decir, hay que hacer, eso sería
una forma fácil de reducirlo. En realidad, toda reacción química y sobre todo las orgánicas necesitan un medio óptimo, ¿sí? Entonces, ahí esas son las condiciones que yo necesito para que reaccionen. Si yo a un poco de nafta, que es isoctano, le tiro amoníaco, no va a pasar nada. No van a reaccionar químicamente, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Bueno, tenemos ahí entonces la primera amina, y entonces lo que le estoy aclarando, que las aminas pueden sufrir variaciones en este grupo amino, y lo que puede suceder es que sustituyan un hidrógeno más o incluso los dos hidrógenos que tienen, dando lugar a dos tipos de aminas más, que son las aminas secundarias y terciarias. Entonces, esta que tiene un solo hidrógeno sustituido es una amina primaria. Ahora lo aclaramos. Admitir. Bien. Entonces, vamos a decir que tenemos aminas primarias. Es esta que estamos viendo. Ahí puse aminas, perdón. Aminas primarias. Que tenemos acá. Vamos a poner así, amina primaria. Bien, si sustituye un segundo hidrógeno, vamos a estar en presencia de una amina secundaria. Pero lo recibí recién, le había puesto de nuevo a admitir, a Bernardo, perdón. Le puse a admitir. Entonces vamos a lo que es una amina secundaria. Bien. Cuando una amina es secundaria, cuando el grupo, ¿sí? Es este. Vamos a hacerlo también con letrita. Una amina secundaria, entonces, ¿sí? Nitrógeno, hidrógeno. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que mi amoníaco, que está enlazado a un carbono, y acá vamos a poner así más fácil, carbono, hidrógeno 3, para no dibujar todos los carboncitos. Tiene dos hidrógenos más, uno acá y otro acá. Bueno, otro hidrógeno lo va a reemplazar, ¿sí? ¿Por qué? Por otra cadena carbonada también. Bien, eso sería una amina secundaria. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, si lo quiero escribir así, me queda carbono, hidrógeno 3, nitrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3. Siempre las aminas nos vamos a dar cuenta porque van a tener nitrógeno. Entonces, siempre que haya nitrógeno, es muy seguro, es muy probable que sea un compuesto nitrogenado y es muy probable que sea una amina. Ahora vamos a ver que hay otra más, pero va a haber un elemento que nos va a ayudar a reconocer que no es amina y es otra cosa. Bien. Tenemos las aminas terciarias. Y acá en las aminas terciarias ya se reemplazaron todos los hidrógenos del amoníaco, ¿sí? Y quedó solamente nitrógeno. Entonces, el grupo amino es así. Nitrógeno, nada más. Simplemente eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo dibujamos, sería de la siguiente manera. Tengo carbono, hidrógeno 3. Tengo el nitrógeno en el medio. Tengo otro carbono, hidrógeno 3, por ejemplo. Yo estoy poniendo carbono, hidrógeno 3 para no hacerlo más largo. En realidad es cualquier cadena carbonada, ¿sí? Puede ser de 2 átomos de carbono, de 3, de 4, de 25, de lo que ustedes quieran. Pero van a estar unidos a un nitrógeno. Entonces, si lo tengo que representar en fórmula en fórmula general, sería, fíjense, carbono, hidrógeno 3, nitrógeno. Acá se pone entre paréntesis si quieren para no confundirlo con este otro radical, así, como para indicar que están todos unidos al nitrógeno. Pero bueno, lo que les digo, siempre que haya un nitrógeno, carbono e hidrógeno, van a ser aminas. Esta es la forma fácil de reconocerlo. Esperen un momentito. Está María Morales. Buenos días. Bien, entonces estas son las aminas. ¿Ah? Ahora vamos a ver que el amoníaco, que tiene mucha importancia, esto después lo voy a arreglar, que el amoníaco, que tiene mucha importancia, también se puede unir químicamente a otro tipo de compuestos. Esperen que quieran entrar. Okay. Bien.
¿A qué otro tipo de compuestos se pueden unir? Bien, ¿se acuerdan que la vez pasada les mostré los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos se caracterizaban por tener este grupo. ¿Sí? Y el ácido carboxílico tiene carácter ácido, al contrario del amoníaco, que el amoníaco tiene un carácter básico. Entonces, este es el primer ácido carbónico, que es el ácido fórmico. Esto es un ácido. Como todo ácido, va a liberar grupo hidrógeno. ¿Dónde está ese grupo hidrógeno que va a liberar? Bueno, es este que está acá. Este hidrógeno que está acá es el que reacciona químicamente. Pero cuando reaccione con una amina, lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a producir una reacción de neutralización. Y entonces lo que va a suceder, se lo voy a mostrar, va a reaccionar este grupo, es decir, el grupo OH completo va a reaccionar frente a una amina. Frente a amoníaco, perdón. ¿Está? Voy a poner así, para que lo entiendan. Entonces, SOH va a reaccionar con un hidrógeno. ¿Sí? En consecuencia se va a formar agua. ¿Sí? Y se va a formar el segundo compuesto nitrogenado de importancia para la química orgánica, que es lo que se llama amida. Parecido, amida, que está formado por la siguiente, miren. Copio el ácido, casi tal cual, ¿sí? Pero tengo en cuenta que este OH se fue, ¿sí? Junto con este hidrógeno, y entonces en su lugar se une un nitrógeno, hidrógeno 2. ¿Me siguen? Esto ya es el primer compuesto que se conoce como amida. Todo este es el grupo amido, ¿sí? Esto me indica a mí que estamos en presencia de una amida. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito... Directamente lo sustituye, ¿no? Claro, hace una sustitución del OH por el grupo amino. Entonces, podríamos decirlo en términos general que cuando un ácido carboxílico, el grupo hidroxilo, fíjense que el ácido carboxílico tiene dos grupos, tiene el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo, oxidrilo o alcohol. Cuando ese grupo alcohol es sustituido por un amino, fíjense que esto es el grupo amino. ¿Sí? Cuando es sustituido, estamos en presencia de una amina. ¿Esperen que alguien quiere entrar? Son varios. Bien, listo. Entonces, vamos a poner amidas. ¿Sí? El grupo amido, vamos a ponerlo, es así. Vamos a poner radical, carbono, no sé cómo hacer acá el doble enlace, bueno, ahora vemos. Así. Y esto lo voy a hacer así. Y acá vamos a poner el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, esto sería una amida. Cuando aparece este grupito, estamos en presencia de una amida. Bien, para que alguien más quiera entrar. Bien, listo. Entonces, estas son las amidas. Las amidas, a diferencia de las aminas, tienen oxígeno. ¿Sí? Tienen oxígeno, cosa que la amina no tenía. Entonces, es fácil reconocer una amida, no importa si está la fórmula desarrollada o no. Cuando yo vea carbono, nitrógeno y oxígeno, bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno y hidrógeno, obviamente, si tienen que estar los tres, ya eso va a ser una amida. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a suponer acá, carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Que se une al carbono que contiene el oxígeno. Entonces va a estar así, carbono, oxígeno, ¿sí? Y acá el grupo amino. ¿Está bien? Entonces nos vamos a dar cuenta porque va a haber un carbono, oxígeno y un grupo amino. Bien, al igual que las aminas, las amidas también hay primarias, secundarias y terciarias. ¿Dependiendo de qué? Bueno, dependiendo de que sustituyan más de un hidrógeno, ¿sí? Entonces eso lo vamos a escribir. No lo vamos a estudiar a fondo, pero se los pongo. Igual que las aminas, las amidas pueden ser primarias, secundarias
o terciarias. Bien. Dijiste que por el tema del hidrógeno, ¿valía entonces la cantidad de hidrógeno, Claro, Juan? ahí lo ponemos, tranqui, Ah, tranqui. bien. No es que no lo voy a escribir, lo voy a escribir, pero no vamos a hacer mucho hincapié en eso. Entonces, esto es un... al igual que las aminas pueden ser muy bien. Amida primaria. Entonces, la amida primaria sería esta que vimos acá. Vamos a dibujar. ¿Sí? Vamos a la amida secundaria. La amida secundaria será así. Y acá va a haber otra cadena carbonada que la vamos a llamar R, radical, ¿sí? Otro radical, en general. Porque si les pongo un carbón van a pensar que tiene que haber un carbón solo, no. Toda la cantidad de carbonos que quieran. Y la amida terciaria. ¿Qué es lo que puso ahí en la amida secundaria, al lado del NH? La R significa radical, ahora lo aclaramos. La R es radical, significa una cadena carbonada, ¿sí? Porque si yo siempre les pongo carbono, ustedes piensan que hay un solo carbono, y en realidad puede haber la cantidad de carbonos que quieran. Por eso se pone la Perfecto. R como general, la R carbonos, ¿sí? Significa radicales. Perfecto, gracias. No, de nada. Y en la amida terciaria va a estar el nitrógeno, ¿sí? Solito, con un radical para allá, y un radical más que no me va a entrar acá. Que lo tiro a ver. Ah, sí, puedo bajar un poquitito. Ay, voy a tener que borrar un poquitito. Un radical acá y otro radical acá. Bueno, decime cómo sos amarrete sin decirme que sos amarrete. Vamos a poner acá. Ahí está. El carbono, el doble enlace a oxígeno, el nitrógeno y un radical para abajo y un radical para arriba. Para el costado, mejor dicho. ¿Está bien? Esa sería una amida terciaria. Y se sigue sin ver bien, ¿no? ¿Qué lo tiró? Ahí está, ahí quedó mejor. Bien, quedamos entonces, ¿entiende lo de aminas y amidas? Sí. Bien, perfecto. Sí, profe. Bueno, Profe, disculpe, le están escribiendo por el chat que no puede ingresar gente. estoy ingresando a todos. Ah, miren todos los que hay. Pero ya los admití a todos, no sé por qué no ingresan. Todos los que me aparecieron ya los admití. Ahora ahí sí. Dejo de presentar un ratito. A ver. ¿Qué pasó? Sí, son poquitos, es verdad. Cambiar. No, cambiar fondo, no. Cambiar diseño. ¿Ven? Ahora los admití, no aparece ninguno de los que admití. Ahí está. Ahí ingresó. ¿Ingresó o no? Sí, Mil ingresó. Bien. Perfecto. Sigan probando para ingresar porque yo los estoy admitiendo, pero no ingresan. ¿Sí? A Soldini, por ejemplo, ¿está Soldini acá? No. Me aparecieron 3 veces el permiso para ingresar, le di las 3 veces acceso. No ingresa, no sé por qué. Bien. Igual no se preocupen que esto queda todo grabado, recuerden. Bueno. Una preguntita, Juan. Sí. Cuando te referís radical, ¿te referís al carbono con 3 hidrógenos? No. A cualquier cadena carbonada. Cualquier cadena carbonada. Sí. Puede ser carbono con 3 hidrógenos, pueden ser 2 carbonos con 5 hidrógenos, pueden ser 3 carbonos con 7, no, es cualquier cantidad de carbonos con hidrógenos. ¿Sí? Ahora lo aclaro acá.
A ver. Vamos a poner acá para que quede clarito. Un radical, ¿sí? Son, por ejemplo, el metil. El metil es un radical. El etil es otro radical. El propil es otro radical. ¿Está transmitiendo, profe, o no? No, ahora pongo. Mientras lo escribo, ahora ahí ingresó gente. Espere. Bien. Admitir. A ver, bueno, no ingresó más nadie. Vamos a ver, entonces. Ahora sí, les presento lo que estaba hablando y lo que no estaba transmitiendo. Volvemos acá. La palabra radical, ¿sí?, hace referencia a cualquier cadena carbonada que yo pueda tener. Yo acá puse estas, por ejemplo, pero hay un montón más, ¿sí? Yo les podría decir que hasta podrían ser infinitas, pero no lo sé a ciencia exacta. Pero tenemos, este es el radical metil, ¿sí? Este es el radical etil. Está también acá abajo el que puse el radical propil. Entonces, cuando yo le pongo la R, puede ser cualquiera de estas cosas. Usen su imaginación, puede ser cualquier cadena carbonada. Y estas son radicales de los más sencillos, los más básicos. Hay radicales, por ejemplo, con esta forma. A ver. Bien. Eso que está ahí es un radical isobutil. ¿Está bien? Isobutil o isobutilo. Bueno, radicales hay infinitos, montones. No interesan los nombres. A mí sí me interesan, no tiene sentido que se los enseñe a ustedes porque yo no les voy a estar preguntando los nombres. Y en todo caso, si en algún momento menciono un nombre, es como para darle un marco general, un contexto a la pregunta. Yo les voy a decir el compuesto o el radical metilo y se los voy a dibujar, no es que lo tienen que conocer ni nada. ¿Sí? Es como un dato curioso, como cuando digo la temperatura de ebullición de tal sustancia y se la tengo que informar. Así que quédense tranquilos en eso. Bien. Entonces, ¿queda claro lo de los radicales? ¿Sí? Los radicales son cadenas carbonadas. Es para no estar escribiendo siempre algo. Es una generalidad, vamos a decir. Bien. Hasta ahí los compuestos nitrogenados. Aparecen otros compuestos más que dije que no les voy a dar importancia, que son los nitrilos. Se los pongo acá. A esto no les voy a dar importancia, pero se los voy a mostrar. Los nitrilos se producen, estos son un poco más complejos. Son cuando dos amoníacos se unen entre ellos y forman un triple enlace entre amoníacos. ¿Sí? Hacen esto. Parecido al alquino, pero entre nitrógenos. Entonces cada nitrógeno se une a distintas cosas. Bueno, ahí cuando estamos en presencia de eso, eso es un nitrilo. Que son muy, muy conocidos en las industrias del plástico, por ejemplo, los polinitrilos, los guantes de acetonitrilo, ¿sí? Porque tienen buenas propiedades para, es decir, de resistencia mecánica, por así decirlo, y de resistencia química, ¿sí? No son atacados por ácidos ni por álcalis, entonces son muy utilizados en la industria de la fabricación de indumentaria para seguridad, pero no nos vamos a detener mucho en esto, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora, una vez que ya pasamos, fíjense, hacemos un repasito de todas las sustancias químicas que vimos, nosotros lo que hicimos fue clasificar a los compuestos en orgánicos e inorgánicos, ¿está? Vamos a ver a la primera, esta es la primera, ¿sí? Eso se lo había hablado yo la primera vez. Entonces empezamos con la clasificación de los inorgánicos. Óxidos, hidróxidos, oxoácidos. Después vimos hidruros y sales. Y acá en sales había de distinto estilo. Bien. Luego fuimos a los orgánicos. En los orgánicos tenemos hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos, los alcanos, alquenos, alquinos. Luego vimos los oxigenados, donde aparecen el alcohol y el éter, el aldehído y la acetona, y el ácido carboxílico y el éster. ¿Sí? Ácidos carboxílicos y éster. Y ahora vimos los nitrogenados, donde aparecen las aminas, las amidas y, mencionándolas solamente, los nitrilos. No les vamos a dar más importancia a esto. Ahora vienen unos que sí son muy importantes porque los van a encontrar a todos lados, que son los que se llaman aromáticos.
¿Bien? Los aromáticos, vamos a agrandarlo un poquitito, los compuestos aromáticos derivan todo de un mismo compuesto. Es decir, todos los compuestos orgánicos son aromáticos. Casi todos tienen algún olor característico. Pero, ay, puse 2 tildes. ¿Cómo hago para borrar una ahora? A ver. Los aromáticos tienen la particularidad que todos derivan de un compuesto muy común, que es el benceno. Entonces, vamos a escribirlo acá. Derivan del benceno. Y les voy a poner su fórmula química. Carbono 6, hidrógeno 6 también. ¿Sí? Y ahora lo vamos a dibujar al benceno, para que entiendan por qué es tan importante este compuesto y por qué da tanta versatilidad a la hora de formar otros compuestos. Vamos a agrandar un poquitito porque si no me va a quedar muy feo. Entonces voy a dibujar el benceno. El benceno es un hexano. Traten de dibujarlo bien o imaginarse bien. Bueno, ahí ya me salió medio feo, pero bueno. Esto cuesta. ¿Sí? Esto es el benceno. Se representa así, se representa con un hexano, con un círculo en el medio. Donde en cada enlace, en cada vértice, vamos a decir, hay un carbono y un hidrógeno. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede por lo siguiente. Fue estudiado mucho tiempo este producto, el benceno, porque no hay, fíjense que la fórmula carbono 6, hidrógeno 6, corresponde, ¿a qué corresponde? Que tenga la misma cantidad de hidrógenos que de carbonos. Es un hidrocarburo, el benceno es un hidrocarburo, está formado solamente por carbonos e hidrógeno. Pero no nos da ni la fórmula ni para alcano, ni para alqueno, ni para alquino. ¿Sí? Recuerden, alcano el doble más 2 de hidrógeno, alquenos el doble de hidrógeno y alquinos el doble menos 2. Entonces, esta no corresponde con ninguno. Lo único que queda pensar es que hay más de un, por ejemplo, si hubiese dobles enlaces, más de un doble enlace. Bueno, si hubiese más de un doble enlace, se podrían localizar dónde están esos dobles enlaces. Hay reacciones químicas que tienen como función encontrar dónde está el doble enlace. Bueno, sin éxito, ¿sí? Se descubrió que sí tenía dobles enlaces, no triples, sí dobles enlaces, pero no podían encontrarlos, ¿sí? No poder encontrarlos significa que están deslocalizados. Entonces, vamos a entender un poquitito la estructura para entender por qué este anillo. El carbono tiene 2 enlaces para acá y un enlace para acá. Y le queda un enlace libre para unirse con hidrógeno. Bien. Este carbono, esperen que voy a borrar un poquito acá, va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo que va a ser exactamente lo mismo? Sí, según este carbono, va a tirar un doble enlace para acá, para otro carbono que hay al lado, y se va a unir a un hidrógeno. Bien. Y acá está otro carbono que hace exactamente lo mismo que los otros dos, los otros tres, mejor dicho. Va a tirar, ya tiene dobles enlaces para acá, tira un enlace para acá a otro carbono, ¿sí? Se une a un hidrógeno. Fíjense que cada carbono alrededor suyo tiene hasta ahora 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 enlaces. Recuerden, como regla general, los carbonos no pueden tener más de 4 enlaces alrededor suyo. Este carbono va a hacer lo mismo que vienen haciendo todos los demás. Se va a unir con un doble enlace a otro carbono que hay acá y con un enlace simple a un hidrógeno. ¿Sí? Y por último, entre estos dos se van a unir de manera simple, porque ya tienen 1, 2, 3, un enlace con hidrógeno, y este va a ser lo mismo. Entonces, la pregunta es, o ustedes nos van a decir, bueno, profe, pero ahí están los dobles enlaces. Acá podemos saber dónde están los dobles enlaces, están acá o están acá. ¿Sí? Bueno, lo que sucede es que estos dobles enlaces no son fijos. ¿Cómo que no son fijos? No. Eso es lo que representa este doble anillo. Si fuesen fijos, yo podría romper la molécula acá y decir exactamente dónde se encuentran los dobles enlaces. Con una reacción química eso se hace, sencillo. No sucede. Hacemos la reacción química para romper el doble enlace y no se rompe el doble enlace. ¿Sí? Sucede otro tipo de reacción que se llama reacción de sustitución. La reacción que rompe los dobles enlaces se llama reacción de adición. Los bencenos siempre dan reacciones de sustitución. Ahora lo vamos a aclarar como una generalidad también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se rompen los dobles enlaces si se tendrían que romper? Porque este enlace no es fijo. A diferencia de todos los dobles enlaces de las moléculas orgánicas, estos dobles enlaces no son fijos. ¿Qué quiere decir que no son fijos? Que este doble enlace que aparece ahora acá, en un momento no es que se rompe, sino que es como que suelta un enlace entre carbono-carbono y lo pasa acá.
Pero para que eso pase, este tiene que soltar su doble enlace y pasarlo acá. Y para que eso pase, este también tiene que hacer lo mismo acá. Entonces, los dobles enlaces van rotando todo el tiempo, ¿sí? Por eso se dice que es desapareado. Incluso pueden aparecer dobles enlaces, por ejemplo, entre estos dos, o entre estos dos, o entre estos dos, ¿sí? Todo esto va sucediendo en la molécula. Eso es lo que hace que tengan dobles enlaces desapareados. Los enlaces no son fijos, con lo cual se están moviendo todo el tiempo y por eso no los puedo atacar. Y por eso no los puedo romper. En consecuencia, el benceno, por esta característica, da compuestos de sustitución, es decir, da reacciones químicas de sustitución. El benceno reacciona químicamente dando reacciones de sustitución. ¿Sí? Esto es muy específico, pero quédense tranquilos, no es que se los voy a preguntar, sino es para que entiendan un poquitito por qué los derivados los benceno. ¿Qué sería una sustitución entonces? Una sustitución sería agarrar cualquier hidrógeno, es decir, ya que yo no puedo atacar los enlaces del centro de la molécula, ¿sí? Ya que no puedo atacar ninguno de estos enlaces, los que sí puedo atacar son estos enlaces, porque esos sí están fijos. Cualquiera de estos enlaces son atacables. ¿Y qué significa que sean atacables? Que son sacados de su lugar y sustituidos por otra cosa. Por eso, el benceno da compuestos de sustitución, da reacciones de sustitución. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a tener compuestos que tienen la misma forma que el benceno, es decir, tienen un anillo bencénico o aromático, como quieran llamarlo, y en vez de tener todos hidrógenos, van a reemplazar uno de los hidrógenos por otro compuesto. Si lo hacen por 1H, por ejemplo, si reemplazan un hidrógeno por un alcohol, esperen, permitir. Si reemplazo un hidrógeno por un alcohol, estamos, es decir, por un grupo alcohol, por un grupo hidroxi, estamos en presencia de un compuesto que se llama fenol, ¿sí? Muy utilizado en la industria química, muy utilizado en la fabricación de anilinas, ¿sí? Justo ahí que nombré anilina. Si yo reemplazo un hidrógeno, es decir, sustituyo un hidrógeno y en su lugar pongo un radical amino, el que vimos recién, estamos en presencia de la anilina. Esto sería anilina. Y cada compuesto va a tener así su nombre y su importancia, ¿sí? Muchos de los solventes orgánicos, anilina, ¿está bien? Tienen un grupo aromático, o más, porque después de los derivados del benceno están los globoles, ¿sí? Que son dos grupos aromáticos, pero bueno, tampoco los vamos a ver, que ahí ya entran hormonas, medicamentos. Bien, uno muy conocido, muy importante, muy importante, va a ser este, donde sustituye por un radical metil, ¿sí? Este tiene un olor muy rico, muy característico y está prohibido. Antes lo usaban los zapateros. Ahora creo que usan un derivado de este, que es el tolueno. Todos estos compuestos, ¿sí? Son cancerígenos. ¿Está bien? Entonces todos son muy peligrosos, incluso el benceno. No por eso se dejan de utilizar en la industria, se utilizan un montón. Entonces fenol, anilina, tolueno. El tolueno es el solvente del poxirrán, ¿sí? Bueno, vamos a uno derivado directamente del tolueno. Este se los hago, es una combinación para ver si lo reconocen. Lo voy a dibujar, le voy a poner el nombre y a ver si ustedes se dan cuenta qué es. Estos grupitos que voy a dibujar acá, ¿sí? Se llaman grupo nitro. ¿Sí? ¿Vieron como los coches que tienen, los que están preparados para correr, que tienen el nitro? Bueno, el dióxido de nitrógeno es eso. Bueno, de hecho acá voy a dibujar uno, para que se den cuenta. Otro, digamos. Otro compuesto que es el nitrobenceno. Este es importante también. Bueno, y así vamos a tener un montón. Nitrobenceno, clorobenceno, bromobenceno, nitrobenceno.
El nitrobenceno también se utiliza como solvente, parecido al tolueno, ¿sí? Mucha importancia. Este se llama, a ver si lo escribo acá, trinitro. Se lo escribo el nombre para ver si se dan cuenta, si lo conocen con otro nombre. Trinitrotolueno. ¿Alguien se da cuenta ya? ¿Es un pegamento, profe? No, Trinitrotolueno, sí. me suena. Sí. ¿Es un combustible? Más o menos. Les va a sonar más por esto. Fíjense las siglas. Pero es un gas ¿La combustible, ¿no? nitroglicerina? Es un, No. es Explosivo. La dinamita. Un es explosivo. TNT. ¿Sí? El Exactamente. TNT es el trinitrotolueno. Todos los compuestos orgánicos que tengan el grupo nitro van a ser explosivos. Por ejemplo, la nitroglicerina, el trinitrotolueno, el nitrobenceno. ¿Vieron el papel de los magos? El papel que se prende fuego y no deja cenizas y se consume completamente. Eso se llama nitrocelulosa, ¿sí? Todos los compuestos nitrados son explosivos. Vamos a decir explosivos o muy inflamables. Bueno, estos son los compuestos aromáticos. Fácil de reconocer porque siempre va a estar el anillo, ¿sí? Y yo, cuando se los vaya a representar, o incluso cuando vayan a una industria y vean una fórmula química, la etiqueta, no solo va a estar la fórmula y el nombre, sino que va a estar el anillo bencénico, así como se lo estoy dibujando yo, el anillo con los derivados, con los sustituyentes, ¿sí? Entonces, facilísimo reconocer los aromáticos, ¿está bien? Característica general de los aromáticos, como provienen todos del mismo grupo, son tóxicos, venenosos y hasta incluso cancerígenos, ¿sí? Entonces, esos compuestos tienen cuidados especiales. Siempre los derivados del benceno tienen cuidados especiales. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, voy a dejar de Sí, compartir. profe. Sí. Yo veo acá que hay alguien que lo está mirando, mientras yo lo explico, alguien está con este Jamboard abierto porque veo acá una persona. Está buenísimo. Díganme entonces si yo todo lo que escribí lo siguen viendo, ¿sí? Así no se los tengo que volver a enviar, y no se los vuelvo a compartir, porque como utilicé un Jamboard viejo, les queda todo guardado. Bien. Voy a dejar de compartir acá. Profe, yo el otro día quise entrar, Sí. usted había pasado el link. Cuando pongo el link en el buscador me sale que no, como que no puedo entrar. Jamboard, ¿a alguien más le pasó? ¿No? Fíjate de copiarlo completo, Lo que porque a veces pasa, profe, Sí. te lo tenés que descargar y como que tenés que registrarlo con una cuenta, entonces ahí lo puedes usar, es como crearte un usuario. Porque a mí Claro, tampoco me dejó abrirlo al Jamboard que nos había mandado, pero si me descargaba la aplicación y le ponía mi correo electrónico, lo podía usar Claro. y ver como online, por decir una manera. Claro, perdón, lo que pasa es que... Sí, tal cual como dijo Laura. Claro, Jamboard es una herramienta de Gmail. Para poder usarlas, ¿sí? De Google, vamos a decir. Para poder usarla, tengo que tener una cuenta Gmail. Que todos tienen una cuenta Gmail. Entonces, lo que tienen que hacer es, si lo abren de la computadora, directamente lo va a abrir porque es una de las herramientas precargadas ya en Gmail. Si lo abren desde el teléfono, tienen que descargarse el Jamboard. Así No, como yo lo abrí de la computadora y me decía como que la página no estaba, no me dejaba entrar directamente a la página. desde una cuenta Gmail, Sí, desde tu cuenta, sí, me doy cuenta. probá de nuevo. Fíjate que, pero en realidad con cualquier cuenta Gmail deberías poder acceder, ¿sí? Porque yo Claro, lo que pasa es que hay cuentas que no están verificadas. Si no está verificada la cuenta, o como no pasa los aprobados, es como que no te deja usar las diferentes aplicaciones que tiene Gmail. Sí, eso puede ser. Porque yo le cambio la configuración para que cualquiera que tenga el link pueda acceder, ¿sí? Porque si yo no le cambiara esa configuración, ustedes no lo podrían ver, necesitarían mi autorización. Entonces siempre se los dejo cambiado para que cualquiera que lo tenga lo pueda aceptar. Lo mismo con un Drive, siempre tienen que fijarse de eso. Bueno, yo dejé de compartir, pero no terminó la clase. Ahora vamos a empezar con un tema nuevo. Esto fue, vamos a decir, es un poquito más de la intro, pero es básicamente para saber cómo se clasifican los compuestos químicos. Esto tiene mucha importancia para ustedes a la hora de trabajar en una industria, reconocer las sustancias químicas y ya, por su reconocimiento, saber algunas cosas, como por ejemplo, si es un compuesto orgánico, si es inorgánico. Si es orgánico, vamos a saber que siempre son inflamables los orgánicos, siempre son inflamables, eso ténganlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, un inflamable
no está bueno que esté con un comburente. ¿Sí? No se pueden guardar juntos los orgánicos con los comburentes. Después, otra característica que tienen, por ejemplo, es que no son solubles en agua. ¿Sí? Entonces, esto y muchos son hidrofóbicos incluso. Hidrofóbico significa como que le tiene rechazo al agua. ¿Sí? Por ejemplo, tetracloruro de carbono y agua no se mezclan, pero ni a ganchazo. Porque, por ejemplo, el aceite con el agua, que también tiene un grado de hidrofobia, no es completamente hidrofóbico, de hecho se puede emulsionar. ¿Tá? Cuando hablamos de emulsionar es de hacer una mezcla heterogénea, volverla lo más homogénea posible. En realidad no es que la volvemos homogénea, pero sino que achicamos tanto el grado de dispersión que no se nota la separación de la mezcla heterogénea. ¿Sí? Todas las cremas son emulsiones, incluso la mayonesa también es una emulsión. Bien, ¿para qué les digo esto de que no son solubles en agua? Tienen que tenerlo en cuenta porque a la hora de un incendio, el agua no va a servir. El agua lo único que va a hacer es dispersar, no apagar. ¿Sí? No se puede atacar un solvente orgánico con agua. ¿Tá? Hay que utilizar otro tipo de agente extintor. Bien. Y ahora entonces vamos a empezar a hablar de las soluciones, que son un tipo de sistema material específico, que es el sistema homogéneo, y vamos a aclarar un par de cositas. Esperen entonces que tengo que abrir otro Jambar, un Jambar nuevo, para que les quede separados los temas, ¿sí? Bien, vamos acá. Vamos a hablar entonces Jambar acá. Bueno, esperamos un poquito. Vamos a hacer uno nuevo. Y le vamos a poner soluciones. Bien, entonces, ahora sí, vamos a convertir pantalla. Bien, avísenme cuando ya se esté viendo. Vamos a agrandar un poquitito acá. Voy a mencionar algunas cositas. Cuando yo hice la presentación de la materia, hablé de la materia química, no de la materia, lo que es la materia. Hablé de que la química estudia la materia. Las materias, yo les había dicho que tienen ciertas propiedades, y esas son las que se conocen como propiedades de la materia, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Aquellas que se definen por la cantidad y aquellas que no se definen por la cantidad. Las propiedades intensivas, que no se dependen por la cantidad, me servían a mí para clasificar una sustancia, para reconocer una sustancia. Puedo reconocer una sustancia por su peso específico, por su punto de ebullición, por su punto de congelamiento, por no sé, por distintas propiedades intensivas, ¿sí? Entonces, a la hora de yo tener una sustancia X, problema, mido cualquiera de esas variables, ¿sí? Determino cualquiera de esas propiedades y puedo clasificarla. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo las determino no me corresponde con ninguna tabla que me diga, por ejemplo, los pesos específicos o los puntos de congelamiento? Bueno, lo que sucesivamente esté pasando es que estoy en presencia no de una sustancia pura, sino de una solución. Entonces, vamos a hablar ahora un poquitito de lo que es una solución, muy por arriba, ¿sí? Muy por arriba de lo que es una solución, y las propiedades que tiene una solución. Ah, no, muy por arriba no, tenemos que trabajar bastante solución, perdón. Entonces vamos a hablar de la solución y las propiedades de las soluciones. Toda solución van a guardar las mismas propiedades. Entonces, primero vamos a clasificar lo que es una solución. Para eso vamos a poner acá, este cuadrito, y vamos a ponerle leyenda. ¿Sí? Una solución es cualquier sistema homogéneo formado por dos partes. Una que llamaremos soluto. Ya lo voy a poner acá, ST, así. Así vamos a reconocer al soluto. Y otra que llamaremos solvente.
Vamos a abreviar SB. ¿Está bien? Y acá en solución le vamos a llamar SC. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos que aprender a reconocer cuál es cada uno. Para eso voy a aclarar un poquitito qué es el soluto, qué se entiende por soluto, qué se entiende por solvente. Empezamos con soluto, 2 puntos. Es aquella porción de la solución que se encuentra en menor proporción. ¿No? Bien, y por otro lado tenemos el solvente, que vamos a decir lo siguiente. Es aquella porción de la solución que se encuentra en mayor proporción ahí, y otorga a la solución, pero, ¿qué pasa con el acento? La mayoría de las propiedades. A ver, vamos a aclarar un poquitito para que se den cuenta lo que quiero decir. Si lo entendemos por cantidades, es fácil reconocer al soluto. Siempre del que haya más, ¿sí?, va a ser el solvente, del que haya menos, va a ser el soluto. Bien, así lo podemos reconocer rápido. Pero va a pasar, muchas veces puede pasar, que yo tenga iguales cantidades de soluto y de solvente, ¿sí? Por ejemplo, las famosas soluciones al 50%. Entonces, cuando yo tengo las mismas cantidades de soluto y de solvente, ¿cuál es el solvente? Bien, no me quedo solo con lo de las cantidades, sino que también me quedo con lo de el que le otorga a la solución la mayor cantidad de propiedades. Para que se entienda, si yo agarro una solución de agua y alcohol, 50 centímetros cúbicos de agua y 50 centímetros de alcohol, voy a obtener una solución líquida, ¿sí?, incolora, no inodora, va a tener un ligero olor a alcohol, ¿sí?, con densidad baja, bueno, va a tener varias propiedades. ¿Qué sucede? Si yo empiezo a comparar todas las propiedades de esa solución y las comparo con las propiedades de los dos compuestos que la generaron, que fueron el agua y el alcohol, me voy a empezar a dar cuenta que va a tener propiedades que no corresponden ni a la del agua ni a la del alcohol, pero que se asemejan más a una. ¿A cuál se asemejan? Bueno, en ese caso se van a asemejar más a la del agua. Van a tener un punto de ebullición más cercano al del agua que al del alcohol. Van a tener un punto de congelamiento más cercano al agua que al del alcohol. Van a tener un peso específico más cercano al agua que el del alcohol. Van a tener una densidad más cercana al agua que la del alcohol. Bueno, así, un montón de... Bueno, la densidad capaz que no. Pero va a tener en sus generalidades, la mayoría de las propiedades van a estar más cercanas a una de las dos sustancias, ¿sí? Y ese va a ser el que defina cuál es el solvente. ¿Se entiende hasta acá? Y en ese caso, ¿cómo lo sabemos? Sí, profe. Ustedes no lo van a estar midiendo. Esto es una Perdón. definición. Esto es una definición, ¿sí? Generalmente se dice que el agua es el solvente universal, pero esto hay que comprobarlo en realidad, ¿sí? Esto no es Por trabajo las de ustedes. cantidades. Por las cantidades, pero cuando las cantidades no son iguales, ¿sí?, me voy a lo de las Creo, propiedades. profe, que se dice por las cantidades existentes, ¿no? Que hay de agua. ¿Cómo? Por la cantidad de agua que hay. No, pero por eso te dije, si hay la misma cantidad, no te sirve esa definición. Entonces, en términos generales, el agua se le llama solvente universal. ¿Por qué? Porque en el caso que les estuve mencionando, sucede siempre lo mismo con el agua, ¿sí? Toda solución acuosa tiene más propiedades del agua que del otro compuesto. Entonces, por eso se le dice que el agua es el solvente universal, ¿sí? El agua tiene la capacidad de disolver sustancias polares y iónicas, ¿sí?, que pocos solventes pueden hacer eso. Y esa propiedad de disolver distintos tipos de sustancias les confiere a las soluciones cualidades más cercanas a la del agua que la del otro compuesto. ¿Está? Ok, sí. Profe, en el caso de agua con petróleo, ¿cómo sería? Porque No es una como que solución. no se llegan por eso no se llegan a mezclar, ahí no hay ni soluto ni solvente. No hay solución. Eso no es solución. Eso es un sistema heterogéneo. Ok. Hay una parte del petróleo que retiene agua, ¿sí?, que está emulsionado. De hecho, cuando vas a una industria, a una refinería,
el primer ensayo que se le hace al petróleo es la determinación de humedad, es decir, cuánta agua está reteniendo ese petróleo. Esa determinación que se le hace de determinación de humedad nos indica a nosotros si el petróleo es de buena calidad o de mala calidad. ¿Por qué? Se va a someter al mismo proceso, se van a destilar, se va a hacer el cracking, todo, pero lo que va a suceder es que los compuestos que vos obtengas son de menor calidad. Entonces, por ejemplo, nunca va a salir una nafta premium de un petróleo que tiene, y el porcentaje es 10%, así que tiene más de 10% de agua. Por debajo de los 10% de agua, los petróleos son de buena calidad. Por arriba de los 10% ya son de mala calidad. Y entonces, la nafta que vos podés tener ahí, que podés obtener de un petróleo de mala calidad, no tiene funciones como combustible para máquinas importantes, sino que tiene más bien una función como disolvente, para limpiar, ¿sí? Te los venden como diluyentes. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Gracias. Sí, sí. Bien, entonces ya tenemos que la solución va a tener una parte que vamos a llamar soluto y otra parte que vamos a llamar solvente. Voy a empezar a escribir un par de formulitas para que nos demos cuenta. Toda solución va a tener una masa, va a tener una cantidad de materia. Entonces, esa cantidad de materia se puede determinar de la siguiente manera. Vamos a decir que la masa de la solución, que acá ya lo voy a escribir con formulitas, ¿sí? Va a depender de la masa del soluto y de la masa del solvente. Bien. ¿Está bien? Eso lo vamos a representar con una fórmula. ¿Qué fórmula vamos a decir? Vamos a tener que, voy a escribir con letritas así queda más lindo. Masa de solución va a ser igual a masa de soluto más masa de solvente. ¿Está bien? Esa es la primera formulita que tenemos que saber. Toda masa de solución se calcula sumando las masas que tenga de soluto y de solvente. Ahora, vamos a ver que las soluciones, yo les di un ejemplo de dos compuestos líquidos, como es el agua y el alcohol. Las soluciones no necesariamente tienen que ser líquidas. Las soluciones pueden ser sólidas o pueden ser gaseosas, ¿sí? Y los componentes pueden ser cualquiera de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que no siempre tienen que corresponder con el estado de la solución. A ver, vamos a aclarar un poquitito. Para yo hacer acero, ¿sí? Para hacer acero, que es una solución, en realidad ustedes lo conocen como una aleación, pero químicamente es una solución. El acero se hace con carbono y hierro, ¿sí? El acero común es carbono y hierro. Después, si a ese acero le voy agregando más cosas, va cambiando la propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Tanto el hierro como el carbono se encuentran los dos en estado sólido. No es que agarro carbono, lo junto con el hierro, lo froto y obtengo acero. Lo que tengo que hacer es llegar a una temperatura óptima donde yo pueda mezclar el hierro con el carbono, ¿sí? Y ahí voy a estar formando el acero, ¿sí? Básicamente lo que se hace en las forjas siempre es formar acero a partir de hierro rico en carbono. Este hierro rico en carbono es enriquecerlo en carbono. Una temperatura óptima donde el material se vuelve más maleable, más plástico, le puede incorporar carbono. Dependiendo de la cantidad de carbono que le agregue, va a ser el tipo de acero que tenga, ¿sí? Por eso los aceros ricos en carbono son, a ver, ¿cómo les puedo decir? Son más óptimos para ciertas operaciones, mientras que los que son no tan ricos en carbono son más duros, son más más cristalinos, es decir, más cristalinos significa que son más frágiles, ¿sí? ¿Son menos flexibles, profe? Son menos flexibles. Y, ¿sí? Por ejemplo, y más propensos a oxidarse. Recontra propensos a oxidarse, porque tienen muy poco carbono, ¿sí? Pero además esos aceros no te sirven, por ejemplo, para formar una herramienta de impacto. No te sirve hacerte un martillo, ¿sí? De hierro puro, ¿sí? Ese martillo es muy frágil, donde yo de un golpe, por ejemplo, los yunques no son nunca de hierro. Los yunques son de acero, ¿tá? Justamente esto que estamos diciendo, de la flexibilidad de todo. Bueno, esas son propiedades que se obtienen con la solución. A ese acero, si yo le voy agregando distintos componentes, por ejemplo, si le agrego azufre, se vuelve un acero inoxidable. Si a medida que yo le voy agregando cosas, va aumentando la densidad y se vuelve muy pesado, no es muy recomendable para la fabricación de ciertos instrumentos que se manejen manualmente.
por ejemplo, herramientas. Entonces se les agrega otro elemento que lo que hacen es, los vuelven más tenaces, pero le bajan la densidad, como por ejemplo el vanadio. Y ahí ustedes habrán escuchado aceros de cromo a vanadio, ¿sí? Herramientas. Herramientas, exacto. La llave inglesa, la llave francesa, bueno, es lo mismo que sí. Las pinzas son de acero al cromo vanadio. Bien. Son ¿Elemento todas... de cirugía también? No, el elemento de cirugía es de acero quirúrgico. Es un Quirúrgico. acero, claro, el acero quirúrgico no es cromo vanadio. Es otro tipo de acero, ¿sí? Pero sí, básicamente tiene las mismas características. ¿Qué misma característica? No se debe poder oxidar. ¿Tá? No se debe poder oxidar y los aceros quirúrgicos no tienen que ser atraídos por los imanes. ¿Está bien? Pero bueno, es decir, no son elementos magnéticos. Bien, eso es, me voy por las ramas. Ahora, las soluciones también pueden ser gaseosas. ¿Cómo sería una solución gaseosa? Y, por ejemplo, el aire que respiramos es una solución gaseosa, porque está formada por un montón de gases. ¿Sí? Tenemos, en el aire que respiramos tenemos oxígeno, nitrógeno, tenemos cloro, tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, trióxido de azufre, todos están mezclados. Sin embargo, nosotros no vemos cosas separadas, vemos una sola unidad, y es más, le podemos medir la densidad, le podemos medir la presión, le podemos medir todo, porque está finamente mezclado de manera pareja, de manera homogénea, y es una solución. Algunas soluciones gaseosas las hace el hombre a propósito. Por ejemplo, el gas, cualquier gas que combustionamos, gas metano, gas butano, ¿sí? Son inoloros esos gases. Y entonces, ¿cuál es el problema que sean inoloros? El problema es que si hay una fuga no los detectamos. De hecho, se los empezó a mezclar para evitar los accidentes, porque mucha gente se quedaba dormida, ¿sí? Tenía una fuga de gas, nunca la detectaba, y al otro día no amanecía porque se moría asfixiada. Entonces, ahora hace un montón de años, ahora se los mezclan a los gases con gases que tengan un olor característico, ¿sí? Simplemente para reconocer la pérdida. Entonces, cuando ustedes dejan abierta el gas de la cocina, el gas de la estufa, y sienten ese olor, ¿sí? Característico, dicen olor a gas, no hay olor a gas en realidad. El gas metano no tiene olor, ¿sí? Lo que están sintiendo es otro compuesto gaseoso que se llama, que también es un gas, que se llama mercaptano, ¿sí? Que es un compuesto propio de la descomposición de ciertos compuestos orgánicos. Entonces se lo mezcla con el gas, no modifica su poder calorífico, no modifica casi ninguna de sus propiedades, pero le da un olor característico. Bien. Entonces, y después tenemos las soluciones líquidas, que las soluciones líquidas son con las que más vamos a trabajar. Las soluciones líquidas pueden tener un solvente líquido. Fíjense que yo siempre les dije que el solvente es el que le da la mayoría de las propiedades. Si la solución es líquida, es muy probable que el solvente sea líquido, ¿sí? No existen soluciones líquidas donde el solvente sea sólido, ¿tá? Entonces, en las soluciones líquidas, el soluto puede ser gaseoso, sólido o líquido. Un ejemplo de una solución líquida con solvente y soluto líquidos es agua y alcohol, las que les dije recién. Una solución de solvente líquido, soluto sólido, puede ser agua y sal, ¿sí? La solución, el suero fisiológico, ¿sí? Una solución formada por solvente líquido y soluto gaseoso puede ser, por ejemplo, la soda, ¿sí? Entonces, fíjense que son todas soluciones líquidas donde el carácter o el estado de agregación del soluto puede ir cambiando. ¿Hasta ahora me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esto Sí, yo sí. después Sí, profe. Sí, profe. les voy a subir al aula, porque me olvidé, un cuadrito donde están los tipos de soluciones, cómo pueden ser, ¿sí? Pero simplemente yo ahora les doy la explicación para que lo tengan en cuenta. Bien. Vamos a hablar entonces ahora, específicamente de las soluciones líquidas, ¿está bien? Son con las que vamos a trabajar. Entonces, soluciones líquidas. Igualmente, vamos a hablar de una parte que es general también para todos. Las soluciones líquidas van a ocupar un volumen, ¿sí? Aparte de tener una masa, van a tener, es decir, las soluciones sólidas también, pero en las soluciones líquidas las voy a poder calcular, ¿sí? Entonces vamos a ir a algo que va a ser el volumen de una solución. El volumen de una solución, ¿sí? Es el espacio que ocupa esa solución. Y acá
van a estar tentados a hacer lo que hicimos recién. Van a decir, sumamos los dos volúmenes y listo, ya está, tenemos el volumen de la solución. Bueno, no se puede hacer eso. No es tan sencillo como la cantidad de materia, que la cantidad de materia sí es aditiva. Los volúmenes no son aditivos, y acá me puse una N de más. Los volúmenes no son aditivos, y para que lo entiendan les voy a dar un ejemplo bien gráfico. Si yo agarro un vaso, ¿sí? Lo voy a dibujar acá. Si yo agarro un vaso y a ese vaso lo lleno de arena, ¿sí? Ustedes van a decir, el vaso está lleno. Que el vaso está lleno indica que no admite más nada, que ya no entra más materia. ¿Está bien? Eso sería el vaso está lleno. Sin embargo, vamos a pintarlo porque no se ve nada. Ahí está. Sin embargo, todos saben que si a ese vaso yo le agrego agua, el agua se acomoda adentro y no rebalsa. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, y ahí no estamos hablando de quién es el soluto, quién es el solvente, simplemente estamos hablando del volumen del vaso. El volumen no cambió, sigue siendo el mismo, el volumen de la solución. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las partículas de los elementos químicos, ¿sí? Las moléculas y las partículas hacen lo siguiente. Tratan de acomodarse de tal manera, ¿sí? Se tratan de acomodar de tal manera en cualquier espacio, de manera tal que ocupen el menor lugar posible. Como yo les había mostrado hoy en química, se lo venía mostrando, las moléculas tienen, ¿se acuerdan cuando les mostré el simulador? Las moléculas tienen cierta forma. Por ejemplo, pueden tener forma de zigzag, pueden tener forma de ángulo. Entonces, por ejemplo, el volumen de estos dos no es sumar estos dos, sino acoplarlos. Si yo tengo esto con forma de zigzag, lo más lógico sería que la otra molécula se ponga acá. ¿Se entiende? De manera tal que el volumen no es lo que nosotros esperamos, sino que el volumen puede ser más, ¿sí? Puede ser menos de lo que esperamos. ¿Puede llegar a ser más? No lo sé, ¿sí? Puede suceder que las moléculas se acomoden de cierta forma de manera tal de ocupar más volumen. Pero entonces, como los volúmenes no son aditivos, yo no los puedo sumar. Lo que sí puedo hacer es calcularlos. Y para eso voy a recurrir a la ecuación de la densidad. Recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esto lo vimos también ayer en física. Entonces, yo sé, ayer despejamos masa, ahora vamos a despejar volumen. Yo sé que el volumen va a depender de la masa, despejo matemática de ahí, dividido la densidad. Entonces, esto es lo que voy a utilizar yo para sacar el volumen de mi solución. ¿Qué tengo que saber? Necesito conocer la masa de solución. Si yo conozco la masa de solución y la divido por la densidad de la solución, que son datos que se pueden obtener o se pueden medir, ¿sí? Yo puedo saber el volumen de mi solución. También el volumen se puede medir, ¿está bien? No es que no lo puedo medir. Si lo puedo medir, no lo puedo sumar. ¿Me siguen? Es decir, si yo tengo 50 centímetros cúbicos de alcohol y 100 centímetros cúbicos de agua, no voy a obtener 150 centímetros cúbicos de solución agua-alcohol. Eso es mentira, ¿sí? Voy a tener menos de 150. ¿Cuánto? No lo sé. Tendría que hacer este cálculo. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. Buenísimo, Sí, buenísimo. profe. Bien, entonces ya tenemos dos cosas de las soluciones. Ya sabemos cómo sacar la masa de la solución y ya sabemos cómo calcular el volumen. La densidad, les dije, se puede medir. La densidad, existen equipos que se llaman densímetros o pignómetros que se utilizan, es decir, son dos distintos. Uno es el densímetro, que se sumerge en un líquido, y otro es el pignómetro, que lo que se hace es, se coloca líquido adentro y a través de una comparación y una medición de masas se obtiene la densidad. Esos dos instrumentos nos sirven a nosotros para sacar la densidad de cualquier líquido. ¿Ah? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la concentración de una solución. Vamos con la concentración. Vamos a ponerlo como normal. Concentración de una solución. La concentración de una solución nos sirve a nosotros para saber cuánto soluto hay en esa solución. Un ejemplo muy sencillo y muy visible, como el recién del vaso de arena, es cuando yo me preparo un jugo, o cuando me preparo un Fernet. Para esta hora, mejor un Fernet, ¿no? Siempre me voy a preparar con una cierta cantidad de uno y de otro. Si fuese Fernet, Coca y Fernet, obviamente, ¿sí?
El soluto... 70-30. 70-30, ahí ya tiraron... 50-50. Esa, bueno, cada uno le El pone... hielo también. No, pero el hielo después. El hielo no, Ah, bueno. porque el hielo no se disuelve. El hielo no forma parte de la solución, ¿sí? En El el hielo whisky solamente- sí. Pero No, aporta, tampoco. no Tampoco. aporta, es un tercer en discordia. Él lo que hace intercambia calor. El hielo intercambia calor, ¿sí? Y lo que hace es justamente que la solución pierda calor, eso es de la parte más física, pierda calor porque, es decir, va a haber una diferencia térmica. Entonces, Hay una ley de la termodinámica. Pues. Termodinámica sería, profe. Eso es Intercambio termodinámica, ¿viste? intercambio de energía. Exacto. El Fernet está en la termodinámica de la vida, es así. Se va a producir el intercambio termodinámico, entonces se va a enfriar la solución, pero la solución sigue siendo, hasta que no se derrita el hielo, sigue siendo Coca-Cola Fernet. Entonces, ahí que me dijeron distintos valores, ¿sí? Es de acuerdo al grado de concentración, y que nosotros lo podemos entender como qué tan puro, qué tan fuerte está, ¿sí? Por ejemplo, en el Fernet, si es 70-30, va a tener un sabor. Si es 50-50, va a tener un sabor más suave, ¿sí? Siempre hablando de 30 la cantidad de Coca-Cola, 70 la de Fernet, ¿no? Es así. Bueno. ¿No? Me parece que es al revés. Claro. No sé. Me tomo un vaso solo. Bien, entonces, ya tenemos una idea de que la concentración de la solución nos va a dar la idea de cuánto soluto hay. Entonces vamos a poner, la concentración es una relación que nos dice cuánto soluto hay en la solución. Y se puede expresar de distintas maneras. Pero bien. Entonces vamos a ver que hay soluciones físicas y soluciones químicas. ¿Está bien? La forma de expresarla nos va a indicar si la solución, si la concentración es física o la concentración es química. Cuando hablamos de una concentración física tiene que ver con un cálculo sencillo matemático, mientras que la concentración química, aparte del cálculo matemático, va a tener un concepto químico. Entonces vamos a empezar con las concentraciones físicas. Entonces, vamos a tener, son varias las que hay, pero vamos a ver 4 que son las más importantes. Vamos a ver, espera, déjame pensar, sí, está bien. Vamos a ver lo que es, y a ver cómo lo escribo. Así, ¿no? Bueno, quiero escribir el simbolito de %, pero no lo tengo en el teclado. Bueno, lo vamos a tener que escribir así. Vamos a tener lo que es la concentración % masa en masa, ¿sí? Tendría que estar, ¿no? Sí, profe. Arriba del 5, ¿no está? Ay, tenés razón, gracias. Ahora sí. No lo había visto. Es que me llamaba la atención, porque yo lo uso generalmente, digo, se me perdió. % masa en masa, ¿sí? Va a ser una de las formas de expresar la concentración. Y que escuchen acá cómo lo voy a escribir, fíjense cómo lo escribo y traten de entender lo que estoy diciendo. Nos indica la cantidad de gramos de soluto que habría, es un condicional, ¿sí? En 100 gramos de solución. ¿Está bien? Ese es el % masa en masa. Entonces, cuando yo diga la concentración % de masa en masa, va a ser tantos números. Ese número van a ser tantos gramos, ¿sí?, de soluto por cada 100 gramos de solución. Eso significa % masa en masa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo, profe? Nos repite, por favor, que justo no escuché. Acá, % masa en masa. Cuando yo exprese la concentración en % masa en masa, va a haber un numerito. Yo voy a decir, la concentración es 8% masa en masa. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice que por cada 100 gramos de solución, yo tengo 8 gramos de soluto. ¿Está bien? Solo nos indica la relación. Sí, profe. No me está diciendo que yo tenga gramos de solución. Por eso es que dice que habría. Es un condicional. Si yo tuviera 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto tendría? Obviamente que si tengo menos o más, voy a tener
menos o más soluto también, pero siempre la relación va a ser la misma. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Esto lo aclaro porque muchas veces como que cuesta entenderlo. Yo doy un ejemplo que es más práctico siempre. Cada persona tiene 2 brazos, ¿sí? Y si yo tengo 10 personas, cuento 20 brazos. Sin embargo, la relación sigue siendo 2. ¿Se entiende? Porque 20 dividido 10 me da 2. Y si yo tengo 5 personas, tengo menos personas y menos brazos, obviamente. Tengo 5 personas y solamente 10 brazos. Divido de nuevo. 10 dividido 5 me da 2. La relación sigue manteniéndose, ¿sí? Eso de la relación es la concentración. ¿Ahí quedó mejor? ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Buenísimo. Entonces vamos ahora a lo que es porciento masa volumen. Nos indica la cantidad de gramos de soluto que habría en 100 centímetros, a ver si era, no, este cuadrado, en 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Está bien? Entonces, es básicamente, ustedes me dicen, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Este es relacionar masa de soluto y masa de solución. Este es relacionar masa de soluto y volumen de solución. Pero acá puse cualquier cosa, cantidad. Indica la cantidad de gramos y en vez de gramos, ya el Fernet estaba muy fuerte, me parece. Nos indica la cantidad de gramos de soluto que habría en 100 centímetros cúbicos de solución. Bien. Vamos entonces acá a una más, que es por ciento volumen en volumen. Entonces, nos indica la cantidad de centímetros cúbicos de soluto que habría en 100 centímetros cúbicos de solución. Esta concentración es muy práctica para preparar soluciones líquidas. Por ejemplo, ahora que estamos todos a full con el agua alcohol, ¿sí? El 70%, ¿qué significa? Bueno, en 100 centímetros cúbicos de solución, 70 tiene que ser alcohol. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Estas son 3 de las concentraciones físicas más utilizadas o más conocidas, pero hay una que para ustedes es muy importante, que seguro ya la conocen. Yo se los voy a escribir acá, pero me juego la cabeza que ya la conocen, que son los ppm, ¿sí? Partes por millón. Los ppm, partes por millón, ¿sí? Me doy cuenta que no les escribí. Profe. Sí. Sí, escucho. Sí, Profe, sí. ¿se le corta la comunicación o no sé si debe ser mi internet? No sé, ¿los demás también me sienten que se me corta? Creo que No, dice profe, el yo lo internet, escucho compañero. bien. Yo lo escucho bien, profe. No, entonces esto internet, quédate tranqui que en la grabación sale bien, así que después cuando lo veas en YouTube, no se va a escuchar cortado. ¿Está? Listo, disculpe que lo interrumpí. No pasa nada. Bueno, la parte por millones, ustedes la conocen. Y la parte por millones, básicamente, para que lo entiendan, es 1 en 1 millón. 1 en 1 millón, ¿qué estamos diciendo? 1 millón son 6 ceros, ¿sí? 1 en 1 millón es como una diferencia muy grande. Se utiliza básicamente para lo que es el recuento microbiano y para algo muy importante, sobre todo en los efluentes, algo que se conoce como DBO o DBQ, ¿sí? Demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno. ¿Está bien? Muy importante medir esos 2 valores en los efluentes. Entonces, ¿por qué dejé de escribir? La parte por millón, ¿sí? Nos indica, a términos generales, fíjense, es esto, es cantidad de gramos de soluto por cada 1000 kilogramos de solvente, o de 1000 kilogramos de solución. En realidad, acá de solución o de solvente es exactamente lo mismo, porque es tan chiquita la cantidad que no me mueve la densidad. ¿Se entiende? Es decir, lo vamos a ver recién en el sexto decimal.
Con lo cual no tiene sentido hablar de solución o de solvente, porque es básicamente lo mismo. Qué tema que tengo con las D de cantidad de gramos de soluto por cada 1000 kilogramos de solución. ¿Se entendió? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos ahora a concentraciones y acá vienen las complicadas, químicas. Acá vienen las complicadas porque tengo que explicar algunas cositas que no conocen, no son parte de su lenguaje, ni parte de su trabajo, pero todo compuesto químico en solución viene expresada en estas concentraciones. Entonces, vamos a empezar con la primera, que se va a llamar molaridad. Yo ahora las voy a explicar, ¿sí? Pero vamos a empezar a trabajar con las físicas y con algunas de las químicas. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las propiedades de las soluciones. Los cálculos de soluciones y de concentraciones lo vamos a ver recién en la próxima clase. Ahora vamos a hablar un poquitito de las propiedades y de estas concentraciones, solamente las mencionamos. Molaridad. Se va a representar con la letra M mayúscula. Siempre que ustedes vean una sustancia química con la M mayúscula, está hablando de la concentración, molaridad. Entonces, indica la cantidad de moles de soluto que habría en 1000 mililitros, o 1 litro si quieren, de solución. ¿Está bien? Eso es lo que significa la molaridad. Y obviamente me van a decir, profe, no entiendo, ¿qué es los moles? Quédense tranquilo, eso después se los voy a explicar. Por ahora, sepan que la molaridad indica la cantidad de moles que en un soluto. Tenemos que aprender a reconocer esto, que es el mol. Eso va a salir con un cálculo. Bien, vamos ahora a lo que es normalidad. Esta también muy utilizada. Por ejemplo, la soda cáustica en solución te indica la normalidad, generalmente. ¿Sí? Se representa con la N mayúscula. ¿Sí? Y nos indica la cantidad de equivalentes gramos de soluto presentes en 1000 mililitros de solución. Otra vez, aparece otra palabra rara, el equivalente gramo. ¿Qué será el equivalente gramo? Tranqui que después en la próxima clase se lo voy a explicar. ¿Sí? Acá tenemos equivalentes gramos, no sabemos lo que es. No se preocupen. Molaridad, normalidad, vamos a otra más. La molalidad. Molalidad con M minúscula. ¿Sí? Los puntos nos indica la cantidad de moles de soluto presentes, por cada 1000 gramos de solvente. Entonces ahí ya tenemos molalidad. Voy a ir arreglando un poquitito para arriba porque si no, no va a entrar. Bien. No va a entrar solución, ni engaño. Bien, tenemos acá molalidad. Y ahora, la última, que voy a poner así, que se va a llamar fracción molar. Se pone XY. Indica la cantidad de moles de soluto sobre moles totales de solución. Entonces, para la próxima clase tengo que definir qué son los moles para entender 3 de estas concentraciones químicas. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar, vamos a poner un poquito para arriba. Profe, entonces es reacción molar. Es fracción, perdón, gracias. No, nada. Ahí lo modifico.
Vamos un poquitito. Respeten las letritas que les voy poniendo, ¿eh? ¿Sí? Porque justamente así se reconocen esas... Pero... Ahí va. Esas concentraciones. ¿Está? Bien. Vamos a hablar un poquitito, antes de terminar la clase, de las soluciones, qué propiedades tienen. ¿Sí? Entonces voy a anotar acá, esta página, propiedades de las soluciones. En propiedades de las soluciones, los que me siguen en mi canal, los que están suscritos a mi canal, van a ver que hay un par de videitos de una de estas propiedades que son las famosas propiedades coligativas. ¿Sí? Profe, mire un toquecito a la diapositiva anterior que termino de contar lo de fracción molar, por favor. Sí, quédate tranquilo, esto te lo paso igual. Mira, menos mal que me hiciste volver porque acá puse cantidad. Como que están ricas las D, me las como todo el tiempo. Profe, Muchas gracias. No, de nada. ¿fracción molar es XL? XI. Ah, ok. ¿Sí? XI. Bien. Vamos entonces a las propiedades de las soluciones. Propiedades de las soluciones, lo que vamos a llamar propiedades coligativas. ¿Sí? A diferencia de las materias, que la materia tiene unas propiedades específicas, las soluciones tienen unas propiedades también bastante específicas, pero que van a depender de la cantidad de soluto. Entonces eso se le llaman propiedades coligativas. Pero, propiedades coligativas. Entonces, vamos a escribir acá. Y esto lo vamos a poner en... Estoy leyendo, así. Propiedades coligativas. Son aquellas propiedades de las soluciones que dependen de la cantidad de soluto y no de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que toda solución, cuando yo preparo una solución, ¿sí?, va a sufrir de una propiedad coligativa. Y esa propiedad depende de la cantidad de soluto que tenga, no de la naturaleza, ni del soluto ni del solvente, ¿eh? A toda solución le va a pasar lo mismo. Las propiedades coligativas son 4. Entonces, vamos a empezar a describir cada una de ellas. Tenemos, la primera que va a suceder es la disminución de la presión de vapor. Y la voy a explicar un poquitito. Las voy a mencionar así y yo se las voy a explicar con dibujitos para que entiendan. Cuando yo tengo un vaso con agua, o cualquier recipiente con agua, a cielo abierto, por así decirlo, lo que va a suceder es que el agua de ese líquido, el agua, o cualquier, mejor dicho, el líquido de ese vaso, va a tratar de evaporarse. Ya les había dicho, creo que en física, que el agua siempre toma energía para pasar al estado de vapor. Bueno, cuando hace eso, genera, como hay acá un área, ¿sí? Fíjense que acá hay un área, ¿sí?, y acá hay una fuerza ascendente. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una presión. A esa presión la llamamos presión de vapor. ¿Está? Esa es la presión de vapor. Cualquier solvente, cualquier líquido, mejor dicho, más que cualquier solvente, tiene una presión de vapor. Ahora, cuando yo a ese mismo recipiente, ¿sí?, que tenía un solvente solo, o puede ser agua, le agrego soluto, ¿sí?, ahí estoy mostrando que le agregué algo, que se disolvió, obviamente que se disolvió, la presión de vapor, ¿sí?, se hace más pequeñita. ¿Por qué? Vamos a tratar de entenderlo. Para disolverse, presión de vapor de la solución. Vamos a poner así, de la solución. Porque las moléculas para disolverse, o los iones, o las partículas, o como ustedes quieran llamarlo, o sea lo que estemos disolviendo en lo que sea,
necesitan energía para poder disolverse. Entonces, parte de la energía que se está llevando el solvente para evaporarse, la está utilizando ahora para disolver. Con lo cual, y como reflejo primario de una solución, la presión de vapor es menor. Esto, si lo analizamos en contexto, ¿sí? Una solución pierde menos líquido por evaporación que ese solvente puro. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, en los mares. Los mares se evaporan, obviamente, se forman las nubes, también se evaporan los lagos y los ríos. Pero en proporción se evapora más rápido un lago y un río que un mar. ¿Por qué? Porque el mar tiene más soluto. Mientras más soluto tenga, más baja la presión de vapor. ¿Me siguen? Y esto nos viene bárbaro, porque si no... Por la sal, decís por la sal, entonces. ¿Se qué? Sería por la sal que tiene el mar. Por la cantidad, claro, por la cantidad de sal que tiene, ¿sí? El agua dulce se evapora con más facilidad, no porque sea dulce, sino porque tiene menos soluto disuelto. ¿Está? Bien, vamos ahora entonces a la segunda propiedad coligativa, que va a ser el aumento bulloscópico. Y le tengo que poner a cada una de estas una formulita, ¿sí? Voy a dejar el espacio para escribir la formulita. El aumento bulloscópico, vamos a hacer también una solución acá. Cuando yo tengo un vaso con agua, esperen que voy a bajar un poquitito acá y voy a agrandar un poquitito, así puedo dibujar mejor. Entonces, cuando yo tengo un vaso con agua, ¿sí? Y este vaso con agua está al fuego, va a tener una temperatura de ebullición. Que la temperatura de ebullición básicamente es aquella temperatura donde la presión de vapor y la presión atmosférica se igualan. ¿Está bien? Entonces, esto tiene una temperatura de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de ebullición? Y es aquella temperatura donde toda la masa de mi líquido, ¿sí? Toda la masa de mi líquido empieza a cambiar de estado. No solamente la parte superficial, sino toda la masa, que se caracteriza por el burbujeo, ¿sí? Y se forman los borbotones de agua, todo. A eso le llamamos nosotros temperatura de ebullición. Ahora voy a aclarar en un ratito, voy a poner acá lo que les dije recién, lo que es la temperatura de ebullición, o el punto de ebullición, mejor dicho, para que entiendan mejor esto. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí? Y esta temperatura de ebullición, por ejemplo, en el agua, es de 100 grados Celsius. ¿Sí? Es la cantidad de energía cinética que tienen las moléculas para pasar al estado gaseoso. Ahora, lo que sucede es que ese mismo vasito, bueno, no me quedó como el mismo, pero vamos a suponer que es el mismo. Cuando yo le agregue un soluto y ponga el termómetro, voy a notar que esa temperatura de ebullición, bueno, voy a notar que esa temperatura de ebullición, que va a pasar lo mismo, ¿sí? Se van a empezar a formar burbujas, borbotones, todo va a salir vapor. Voy a notar, si mi solución era acuosa, que la temperatura de ebullición ya no es a 100 grados. Es decir, el mismo fenómeno comienza a suceder a temperaturas más altas, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que les dije recién de lo que es la temperatura de ebullición. Tenemos el fueguito acá. Va a ser mayor, ¿sí? La temperatura de ebullición, que lo vamos a llamar TB, va a ser mayor a 100 grados Celsius. Un ejemplo de esto lo ven ustedes cuando, por ejemplo, ponemos el agua para la pasta a hervir. Y cuando ya está hirviendo, hay muchas personas que echan el agua y la sal, no hay ningún problema, no va a pasar nada. Pero si echan primero el agua y cuando esté hirviendo le echan el puñado de sal, pueden notar, si el calor de la hornalla no es muy alto, pueden notar que el agua deja de hervir. Entonces, en el imaginario de la gente está que el agua se enfrió. No, para nada. Un puñado de sal no es suficiente como para bajarle la temperatura a una masa de agua mucho más grande que se encuentra a 100 grados. No bajó la temperatura, ¿sí? Lo que sucede es que esa solución que se acaba de formar ya no hierve más a 100 grados.
y va a hervir a temperaturas más elevadas, 102, 103 grados, dependiendo de la cantidad de sal que le eche, 105, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces voy a anotar acá, para que les quede, por qué sucede esto. Vamos a aclarar lo que es la temperatura de ebullición, entonces, si lo entendemos. Profe, perdón, Sí. yo me tengo que retirar. Bueno. ¿Para qué pasó lista entonces? A ver. Perdón que lo corté. No hay problema. Vamos a pasar lista. ...54 personas, bien. Listo, ya he pasado lista, así que el que se quiere ir se va, no hay ningún problema. Leo quiénes están. Están Agustina Rodríguez, Agustín Bayari, Agustín García, Agustín Quiroga, Agustín Vargas, Agustina Zapiola, Alejandro Telias, Analía Rodríguez, Bernardo Luis Ortiz, Brian Bojarín, Brian Navarro, Camila Ailén Otero, Damián Alfonso, David Segovia, Dai Soldini, Enrique Vargas, Esteban Domínguez, Federico Noguera, Federico Pucci, Fernando Gutiérrez, Franco Sáenz, Guillermo Suárez, Iván Rolón, Javier Abdala, yo 2 veces, bueno, Kevin Villarroel, Laura Gorosito, Laura Nahuel Lorenzo, Lucas Di Tulio, Lucas Mujico, Lucas Rebolini, Luis Eduardo Guzmán, Luis Eduardo Rolón, Magdalena Belén, Marcelo Guisoli, María Morales, Matías Cabalín, Mili Venerus, Nora Tagliaferro, Oscar Cardoso, Rocío Sánchez, Romina Cardoso, Sol Díaz, Solange Sad, Teresa Selva, Tomás Danza, Carlos Sabín, Facundo Martínez, Horacio David, Iván Vergara, Laura Farfán, Maxi Pereira, Joana Valenzuela. ¿Está? Gracias, profe. Disculpe. Buen fin. Buen fin de. ¿Profe me nombró Rodríguez Analía? Me pareció que sí, ya te digo. No, porque no escucho bien. Lo escucho muy lejos, entonces, perdón. Rodríguez Analía. Pero acá estoy, ¿eh? Sí, si estás acá, el Meet te reconoce, salvo que estés con otra cuenta. No. Y usted está 2 veces. Yo estoy 2 veces, ¿viste? Así que no sé por qué. Sí, estás. Muchas gracias, profe. Sí, estás. Bien. Bueno. ¿Guardar cómo? Sí, guardar. Ahí seguimos. Bien. Seguimos acá. Bien, entonces la temperatura de ebullición es aquella temperatura donde la presión de vapor se iguala a la presión externa. En este caso sería la presión atmosférica. Entonces, analizando un poquitito esto, entendemos por qué aumenta el punto de ebullición. Les dije que lo primero que sucede es que disminuye la presión de vapor, pero la presión externa, la presión atmosférica, sigue siendo la misma. Entonces, obviamente, para que las dos presiones se igualen, necesito entregarle más energía. Por eso el agua ya no hierve a 100 grados, sino que hierve a más temperatura. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Ahora les voy a anotar las formulitas antes de irnos de acá. Vamos ahora a lo que es el descenso crioscópico. Profe, como dijo que entonces la temperatura de ebullición es aquella temperatura donde la presión de vapor se iguala ¿con qué? Con la presión externa. Gracias. No, de nada. Recuerden, gente, que les queda el YouTube, lo pueden volver a ver cuando quieran, ¿sí? Y yo les mando el Jamboard donde está todo acá escrito, lo que es importante lo escribo y lo dejo acá, ¿sí? Bien. Bueno, entonces tenemos el descenso crioscópico, que no sé por qué lo puse acá, ¿sí? Que vamos a otra vez, dibujito. Yo tengo un vasito con hielo. A un recipiente con hielo. Los que me siguen en YouTube pueden ver que yo siempre hago mezclas frigoríficas. ¿Sí? ¿Qué serán esas mezclas frigoríficas? Bueno, tiene que ver con esta propiedad coligativa. Si yo tengo un vasito con hielo y a este vasito con hielo le agrego agua, ¿qué posibilidad hay de congelar el agua mientras más hielo tenga? La verdad que la posibilidad de que yo congele
agua utilizando solamente hielo es nula. ¿Por qué? Porque lo único que puedo llegar es un equilibrio térmico, un equilibrio, una temperatura donde el agua sólida y el agua líquida llegan a la misma temperatura, ¿sí? Y donde ninguna de las dos cambie su estado. Por eso es una temperatura de equilibrio. Bien, ese punto de equilibrio se llama punto de fusión o punto de congelamiento. Es decir, ¿qué diferencia hay entre punto de congelamiento y punto de fusión? Bien, punto de fusión es cuando el hielo se hace agua líquida y punto de congelamiento es cuando el agua líquida se hace hielo, pero sucede a la misma temperatura. Entonces vamos a poner punto de fusión. Bien, entonces ese punto de fusión para el agua, recuerden que yo estoy poniendo acá de ejemplo el agua. Si tenemos otras sustancias, tienen otros puntos de fusión. El punto de fusión se produce a los 0 grados Celsius. Si lo queremos expresar en Kelvin, sería a los 273 Kelvin. Bien. Ahora, si yo hago lo mismo, ¿sí? Si yo pongo un bol con hielo, y a ese hielo le agrego sal, y acá esta es la clave para preparar una mezcla frigorífica. Cuando ustedes quieran enfriar algo, agarran igual cantidad de hielo picado, ¿sí? Igual cantidad de sal gruesa, mézclenlo bien, y lo que tienen es una mezcla frigorífica. ¿Qué es una mezcla frigorífica? Bueno, es una solución que tiene un punto de fusión muy, muy bajo. Entonces, por ejemplo, en esta mezcla frigorífica, el punto de fusión puede llegar a ser menos 15 grados Celsius. ¿Sí? Quiere decir que el agua se congela en esta solución a menos 15 grados. Quiere decir que puedo tener agua líquida, ¿sí? Y uno dice, esa agua líquida no está tan fría. Sí, tengo agua líquida por abajo de los 0 grados. ¿Sí? Entonces, punto de fusión por debajo de los 0 grados, en este caso. Bueno, esperen un chiquitín. Esto es muy bueno para enfriar una bebida rápidamente. Yo lo utilizo siempre para enfriar las latitas de cerveza. Hago mezclas frigoríficas, incluso botellas. Hago en un bol grande, igual cantidad de hielo picado. ¿Por qué el hielo picado? Porque hay mayor superficie de contacto. Es decir, tiene más contacto la sal con el hielo. Y entonces obtengo temperaturas muy, muy, muy bajas. Tan bajas que todo alrededor del bol se congela. ¿Qué es lo que se congela? El agua ambiental. ¿Sí? Y 10 minutitos ahí la cerveza queda, pero fría es poco. Yo uso la servilleta mojada, es el mismo principio, ¿no? No, no es el mismo principio. No es porque no estás preparando una solución ahí. Ahí lo que sí es el mismo principio. Claro. Ahí lo que sí sucede es que vos modificás mucho la superficie de contacto. Es decir, hay mucho intercambio de calor entre la servilleta y la botella. ¿Se entiende? Sí, ¿Se puede decir que es un buen componente para trasladar la mercadería como carne y eso, la fusión de la sal con el hielo? No, ¿cómo que no? Todo lo contrario. Es espectacular. Es decir, Profe, en este caso usted dijo hielo, agua y sal. hielo y claro, es decir, si yo quiero congelar agua con esta mezcla, sí, la congelás lo más bien. Pones un frasquito, un tubito, que no tenga contacto con el hielo y la sal, porque te va a quedar salado, horrible. ¿Sí? Pero si lo metes ahí dentro de esa solución, se te va a congelar. Ok. ¿Sí? De hecho, yo la utilizo en laboratorio para hacer determinaciones de punto de fusión de soluciones que están por debajo de los 0 grados y no disponemos de un freezer o de un congelador para medirlo. Hacemos una mezcla frigorífica, metemos nuestra sustancia ahí con un termómetro adentro y cuando se congela, lo sacamos y esperamos a que se descongele para determinar el punto de fusión. ¿Sí? Es una práctica muy utilizada en laboratorio. ¿Vieron? Les meto un poco de laboratorio porque si no dicen el profe siempre habla de escabio y comida nada más. Para meterle un cachito de ciencia. Bien. Este principio también se utiliza en los lugares donde, por ejemplo, por condiciones climáticas que hace mucho frío, se congela el agua de las rutas y se patina. Vieron que se forma el famoso hielo negro que le dicen. Entonces agregan sal encima de la carretera, encima de la carretera, ya hablo neutro, encima de las rutas para que se descongele esa agua. ¿Por qué se descongela? Porque baja la temperatura, lo que baja es la temperatura de congelamiento. Esa agua que está congelada porque la temperatura es de 0 o un poquito más baja, ya tiene que ser mucho más baja para congelar esa solución. Estamos hablando
Y si le echo sal directamente, y estamos hablando de menos 20 grados, una cosa así, es una locura, por eso se descongela el agua. Bien, y vamos a la última y no menos importante, ¿sí? Que va a ser la propiedad presión osmótica. Esta la van a entender fácil, son todas fáciles de entender. Pero con esto vamos a tener unas ecuaciones. Ahora se las voy a poner. Presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica se puede explicar de la siguiente manera. También dibujito, me gusta dibujar a mí. Es mucho más fácil dibujar en una pizarra, ¿eh? Pero ya bastante le agarré la mano a esto. Vamos a suponer que yo tengo un vaso, ¿sí? Y en ese vaso voy a colocar lo que se conoce como una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Bueno, es una membrana selectiva. Es una membrana que deja pasar ciertas cosas y otras cosas no. ¿Qué va a dejar pasar esta membrana semipermeable? Bueno, esta membrana semipermeable me va a dejar pasar, por ejemplo, muy bien agua, pero no otras sustancias. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener una solución acá, ¿sí? Y del otro lado, otra solución. Esta solución va a ser una solución hipertónica. ¿Qué significa? Que tiene mucho soluto. Solución hipertónica. Y del otro lado, ¿qué voy a tener? Bueno, del otro lado voy a tener una solución hipotónica. ¿Qué sería una solución hipotónica? Bueno, que tiene poco soluto. Solución hipotónica. Baja en soluto. Bien. Entonces, lo voy a dibujar con colores para que se den cuenta más fácil. Voy a tener acá, ¿sí?, el soluto en rojo. Una cierta cantidad de soluto, ¿sí?, mayor a la que hay en el otro lado. Se ve la diferencia, ¿no? Es decir, esto indica cuál está más concentrada. Esta solución está más concentrada. Entonces, la membrana semipermeable, ¿sí?, que es permeable para el agua, pero no para el soluto, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a dejar pasar agua de acá para allá. ¿Para qué va a dejar pasar agua de acá para allá? ¿Para qué quisiera hacer eso? Para que las concentraciones se igualen, ¿sí? Se llama a gradiente, se llama esto. ¿Sí? Va a dejar pasar agua del lado. Esperen, me estoy equivocando. Ahí está, al revés. Va a dejar pasar agua de la menos concentrada a la más concentrada. Solo agua, nada más que agua, no es que va a pasar otra cosa. De la menos concentrada a la más concentrada. ¿Para qué va a hacer esto? Para que las concentraciones se igualen, porque esta membrana semipermeable no trabaja bien con dos concentraciones distintas. En definitiva, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos acá. Dibujo un poquitito acá. En el mismo vaso que yo tenía, ese chimuelo. Bueno. En el vaso que yo tenía mi membrana semipermeable, si empieza a pasar agua de un lado para el otro, lo que va a suceder es que ahora tengo más agua de este lado que de este. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Pero las concentraciones están igualadas, porque pasó más solvente para acá, y entonces quedó igual de concentrado un lado que el otro. ¿Está bien? Bien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que el agua no vuelve? ¿Por qué el agua no vuelve? ¿Sí? Porque por vasos comunicantes, que estuvimos viendo ayer, por vasos comunicantes, el agua acá tendría que estar volviendo para allá. ¿Por qué? Y porque básicamente esta membrana deja pasar el agua. Entonces, si tengo dos recipientes conectados, ¿sí?, uno al lado del otro, y en los dos hay agua, tendrían que estar yendo al mismo nivel. ¿Por qué hay una diferencia de nivel? ¿Qué mantiene esa diferencia de nivel? Bueno, lo que lo mantiene es muy sencillo, gente. ¿La concentración? No, es muy sencillo. Es decir, ¿qué puede mantener esto? Bueno, una fuerza que se hace sobre esta área. ¿Algo que sea más pesado?
No, una fuerza que hay sobre, es una fuerza que impide que el agua vuelva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una... Una presión osmótica. Claro, una fuerza, una presión. ¿Por qué? Porque hay una fuerza sobre una superficie. A eso se le llama presión osmótica. ¿Está bien? ¿Por qué presión osmótica? Porque es una presión debida a la condición de ósmosis. A esto se le llama presión osmótica. La presión que hace toda membrana semipermeable para mantener las concentraciones igualadas a pesar de las diferencias de volúmenes de los dos lados. ¿Queda claro? Y esto sucede todo el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde? Y nosotros tenemos membrana semipermeable. ¿Dónde? La piel. Cuando vamos al mar, todo el mundo que fue al mar lo experimentó. Se mete al agua, al mar, y sale con una sed terrible. Mucha gente cree que la sed es porque el agua ingresa a nuestra boca y nos da sed, el agua salada. No, en realidad no es por eso. Porque sucede incluso si no tomáramos agua. Lo que sucede es que el agua de nuestro cuerpo, ¿sí? El agua de nuestro cuerpo empieza a salir de los poros, empieza a salir para tratar de disolver, pero en un chiquitito que el chimuelo está haciendo, ahí está. Para tratar de disolver el agua del mar, es decir, para tratar de disolver la sal del mar, cosa que nunca va a lograr. Pero eso hace que nosotros nos deshidratemos, ¿está? Y eso es debido a la presión osmótica. Siempre que vayamos al mar vamos a volver deshidratados, porque estamos perdiendo agua todo el tiempo para tratar de disolver esa concentración de sal. Sería también, profe, como uno hace ejercicio, que va transpirando y la combustión No, porque cuando vos estás transpirando, te agarra sed porque estás perdiendo agua por un proceso termodinámico, no por un proceso químico. ¿Está? Ah, listo, gracias. Ese después lo aclaramos si querés también. Bien, voy a anotar las ecuaciones solamente y ya los dejo ir. En la disminución de la presión de vapor, ¿por qué puse otra hojita? ¿Qué me pasa ahora? En la disminución de la presión de vapor, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a decir, la presión de la solución, esperen, va a ser así, la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar, ¿sí?, por la presión de vapor del solvente puro. Esa es la ecuación para la disminución de la presión de vapor. ¿Ven? Acá ya aparece una concentración química. Vamos al aumento bulloscópico. Aumento bulloscópico. Profe, ¿es por la presión de vapor del solvente? Exacto, por la presión de vapor del solvente. Fracción molar de soluto, obviamente fracción molar siempre va a ser soluto, por la presión de vapor de solvente. Esa es la ecuación para disminución de la presión de vapor. Para aumento bulloscópico vamos a tener que la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí?, menos la temperatura de ebullición del solvente es igual a la molaridad, otra concentración, por lo que se llama constante bulloscópica. ¿Está bien? Constante bulloscópica, que es una constante propia para cada sustancia. En la de descenso crioscópico, la ecuación es casi la misma, pero es así. La temperatura de fusión, ¿sí?, del solvente menos la temperatura de fusión de la solución, ¿sí?, es igual a la molaridad por la constante crioscópica, Kf. Esto ya ahora anota las fórmulas y recién la semana que viene los repasamos, ¿sí? Y la semana que viene ya creo que no agregaría temas, sino que empezaríamos a repasar y definir la nota del examen, me parece. Y para presión osmótica tenemos lo siguiente. La ecuación es la siguiente. Estas las voy a recuadrar, porque después se olvidan. La presión osmótica se representa con la letra pi. Eso significa presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica va a ser igual a la R de los gases, ¿sí?, que después les voy a decir qué es, por M,
por la molaridad, digamos, ¿sí? Por la temperatura expresada en Kelvin. Bien, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. No se preocupen si no escribimos qué es cada cosa, porque lo vamos a ver la semana que viene. Solamente quería dejar presentado el tema y explicado medianamente para que después la semana que viene podamos trabajar un poquitito con esos ejercicios, con esas ecuaciones y hacer algún tipo de ejercitación. Bueno, gente, ¿alguna inquietud, duda? Estoy terminando justo, los estoy dejando justito para ir a termodinámica. Perdón, disculpen. Voy a dejar de grabar. A ver, detener grabación. Detener grabación. Detener grabación.